Mensajes durante el mes de enero hemos centrado nuestra atención en el poder de estar unidos y de acuerdo. Y bueno, en el primer mensaje de Alcanzando la Región hablamos sobre nuestra casa. La semana pasada la pastora habló sobre nuestra región alrededor de la iglesia o nuestra comunidad. Y hoy vamos a hablar sobre el mundo. Qué lindo es saber que somos parte de una iglesia que no se queda encerrada en las cuatro paredes. Yo no sé ustedes, pero yo siempre soñé con eso. Yo siempre dije, Señor, el día que yo tenga el privilegio de pastorear una iglesia, yo quiero ser parte de un ministerio que no viene a alimentarse solamente para alimentarse, sino que viene a alimentarse para ser de bendición a otros. Que no nos quedamos con el fuego de Dios aquí dentro de estas cuatro paredes, sino que salimos de este lugar a representar dignamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que llamamos la Gran Comisión. A ver, voy a usar estos mensajes, yo sé que son un poco diferentes. Si usted está visitando nuestra iglesia, está por primera vez hoy acá o está visitando la casa, son mensajes de orientación y visión. Estamos presentándole visión a la iglesia para que la iglesia sepa para dónde vamos, lo que Dios nos ha dicho que debemos lograr o que queremos alcanzar para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguien te pregunta cuál es la visión de tu iglesia, tú debes decir, nosotros somos personas que albergan la presencia de Dios. Nosotros albergamos la presencia de Dios porque la presencia de Dios lo cambia todo. Nosotros portamos la presencia de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra visión. ¿Cuál es la misión? La Gran Comisión. Eso no ha cambiado. Amén. Ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura y a toda nación, haciendo discípulos y bautizándolos como en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa misión no ha cambiado y no va a cambiar. Lo voy a decir otra vez a ver cuántos más. Esa misión no ha cambiado y no va a cambiar. Esa es nuestra misión. Amén. Hemos entendido, especialmente este mes de enero, Dios nos ha estado dando dirección clara. Hemos sentido de parte de nuestro Señor que debemos estar unidos en colaboración, que debemos estar de acuerdo con Dios y con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la unidad en el cuerpo de Cristo produce resultados sobrenaturales. ¿Por qué usted cree que el diablo quiere dividirnos? Porque el diablo sabe que una iglesia unida es una iglesia peligrosa para él. Miedo le tiene el diablo a una iglesia unida. Miedo le tiene. Esto es algo tan real y poderoso que el mismo Jesucristo dijo en Mateo capítulo 18, versículo 19. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, escuche el lenguaje, sobre cualquier cosa que pidan les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Hoy quiero que centremos nuestra atención, este final mensaje de Alcanzando la Región, en lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Y les voy a traer una enseñanza teológica, un principio básico y un principio poderoso de lo que es dar y la razón por la que damos, porque con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestra generosidad sostenemos, expandimos y creamos el reino de Dios. Dale alabanza al Rey de Reyes. Estamos trabajando en la construcción del reino de Dios. Le tengo unas cuantas fotos que quiero que vaya viendo mientras hablamos de esto, porque hay muchísimos lugares alrededor del mundo donde la iglesia está haciendo un impacto para la gloria de Dios. Estamos cambiando corazones, estamos trayendo sonrisas, estamos trayendo esperanza, estamos tocando vidas y corazones, estamos predicando en las calles, estamos orando por la gente, estamos trayendo la palabra de Dios a lugares remotos, estamos clamando por la gente en los hospitales en Centroamérica, estamos predicando en Europa, en todas partes esta iglesia está predicando para la gloria y la honra de Dios. Y yo me siento muy feliz de que eso esté sucediendo. Porque a veces queremos tener un buffet donde podemos comer para llenarnos. Pero eso no es lo que quiere Dios. El buffet no es solamente para llenarnos. Hello, se me fueron los amén. Para entender este principio y para disfrutar de lo que Dios está haciendo, y le tengo más información, le voy a pedir que abra su Biblia conmigo en Filipenses capítulo 4, versículos del 14 al 20. Es mi mayor deseo que podamos ser transformados por el poder de la palabra de Dios en el día de hoy. Dice el apóstol Pablo en su clausura a una carta a una iglesia donde presenta un agradecimiento. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad. ¿Por qué? Por la que ahora atravieso. Versículo 15. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia. Me encanta que pone buena noticia. Aleluya. No sé si lo puedo encontrar por ahí. Dificultad, travieso, como saben, la buena noticia con B mayúscula y N mayúscula. ¿Lo vio? Porque ese es el evangelio.
La buena noticia. ¿Cuál es? Dios mío. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El único evangelio. Pablo está diciendo, ustedes saben que ustedes fueron la única iglesia que me apoyó financieramente, económicamente. Gloria a Dios. Cuando les llevé la buena noticia del evangelio. Por primera vez, y luego seguí mi viaje a Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito. Y aún más, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. ¿Se imaginan el trabajo que pasé para decir Epafrodito en inglés esta mañana? Dios mío, tuve que orar como 3 veces antes de decirlo, pero lo dije. Bueno, creo yo que lo dije. Eso ya después para más adelante me enteraré. Son un sacrificio, escuche esto, las ofrendas que enviaron con Epafrodito son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Versículo 20. Toda la gloria sea a Dios, nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Hay una historia que escuché de un pastor que se paró un día a predicar y se emocionó un poco porque estaba predicando un mensaje así como de misiones. Y dijo, creo que el Señor quiere que esta iglesia camine. Y la iglesia emocionada respondió diciendo, déjela caminar, predicador, déjela caminar. Mire, soné hasta, ¿verdad? Por favor, ¿por qué usted está tan serio hoy? Yo no ando con la chancleta de Nelly hoy. Nelly siempre se para aquí con la chancleta santa. Le dicen la chancleta de la santificación. Aleluya, ¿verdad? Él vio que la gente dijo, déjela caminar, predicador. Y dijo, no, esto se está poniendo bueno, voy a decir otra cosa. Dice, yo siento que el Señor quiere que esta iglesia corra. Y la gente emocionada empezó a decir, déjela que corra, predicador, déjela que corra. Y él dijo, no, esto está saliendo mejor de lo que yo pensaba. Esto va bien. Y dijo, yo creo que el Señor quiere que esta iglesia vuele. Y la gente dijo, déjela volar, predicador, déjela volar. Y se pone a pensar y dice, bueno, si va a volar, vamos a necesitar dinero. Y la iglesia respondió, déjela caminar, predicador, déjela caminar. Históricamente, muchas veces en las iglesias hay personas a los que no les gustan los sermones sobre generosidad. Y yo estoy tan contento de que he aprendido este principio de la generosidad. Es un principio que se aprende, se desarrolla, ¿verdad? Muchas veces a las personas no les gusta que se hablen de diezmos y ofrendas. Casualmente a los que menos les gusta son a los que no lo practican. Seguimos. Pero al final de la carta a los filipenses, él le da un agradecimiento a una iglesia que sí era bondadosa, una iglesia que era generosa como la de nosotros. Acá vamos, dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia en Filipenses era una iglesia generosa. Y Pablo escribe unas palabras de agradecimiento a una iglesia que se asoció con él para predicar el evangelio. Pablo, quien fuera un misionero en su mundo, o sea, Pablo era un hombre que salía a predicar el evangelio. Su tarea principal era plantar iglesias. Mire si fue poderoso el ministerio de Pablo, que no solamente nos dejó 13 epístolas en el Nuevo Testamento que Dios lo usó para escribirnos, sino que plantó iglesias en Asia Menor, plantó iglesias que fueron iglesias muy poderosas, que fueron de las primeras iglesias que esparcieron el evangelio. Y yo estoy convencido, estoy más que seguro de que más 2000 años más tarde, si estamos aquí hoy predicando el evangelio, es porque Dios hizo algo bien con esa iglesia primitiva, esa primera iglesia que fue poderosa, que fue eficaz, esa iglesia que tenía la habilidad de perseverar de manera militante. Muchos de ellos perdieron hasta su vida por el evangelio. Amén. Y Pablo, en su proceso misionero de alcanzar regiones, le envía una carta de agradecimiento a una iglesia que fue generosa. Amén. Mire lo que dice el versículo 14. Dice, de todos modos han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Han hecho bien. Le está diciendo, lo han hecho bien. Esto es un padre espiritual
diciéndole a sus hijos espirituales, lo han hecho bien. Es como cuando usted ve a su hijo que hace las cosas bien hechas y usted lo mira y le dice, bien hecho, hijo mío. ¿Te imaginas que Dios nos diga a nosotros como iglesia de la misma manera? Bien hecho, lo han hecho bien. Eso es lo que yo quiero que Dios diga de esta casa. Que cuando Él nos observe con corazones listos para ser usados por Él. Amén. Dar para ayudar a satisfacer las necesidades de otros es lo sabio y lo correcto. Es ser generosos. Y la generosidad, como te he dicho muchas veces, es mucho más que financiera. Cuando nosotros somos generosos es una cuestión del corazón. Así que usando este versículo bíblico, esta historia, quiero presentarte 5 puntos, si estás tomando nota, que nos ayudarán a entender lo poderoso de este mensaje. Y lo primero es el principio de dar. Número 1, el principio de dar. Versículos 15 al 16. ¿Cómo saben, filipenses? Ustedes fueron los únicos, no eran la única iglesia, pero fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia lo hizo. Ninguna otra iglesia lo hizo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, quiero que entiendan esto, que va a ser un principio muy lindo. Ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Al mirar estos 2 versículos entendemos que hay una imagen maravillosa de la generosidad de esta iglesia y una imagen preciosa de lo que es ser fieles con nuestra generosidad. Si estudiamos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que las iglesias en Filipo, la iglesia de los filipenses, no era una iglesia que estaba llena de dinero. Porque a veces escuchamos este versículo bíblico y pensamos, bueno, a lo mejor la gente de la iglesia, los filipenses, eran personas muy ricas, que tenían muchísimo dinero, a lo mejor tenían tanto dinero que no sabían qué hacer con él, y por eso eran tan generosos. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que no eran ricos, más bien la palabra nos dice que eran pobres. La iglesia en Filipo, la iglesia de los filipenses, era una iglesia pobre. ¿Por qué lo sé? Porque hay 3 iglesias muy importantes en la región de Macedonia. O sea, en la región de Macedonia, donde Pablo estaba predicando, había 3 iglesias que eran las iglesias más influyentes del lugar. Estaba la iglesia de Filipos, estaba la iglesia de Tesalónica. Cuando Pablo dice, cuando estuve en Tesalónica, allí también me enviaron ofrendas. Y también estaba la iglesia de Berea. O sea, la iglesia de Macedonia o las iglesias de Macedonia incluían un grupo de iglesias entre las cuales estaban Filipo, Tesalónica y Berea. Mira lo que le dice Pablo a la iglesia de Corintios cuando le habla sobre las iglesias en Macedonia. ¿Cuáles son las iglesias de Macedonia? Filipos, Tesalónica y Berea. Mira lo que dice, 2 de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. ¿Está viendo eso conmigo? ¿Lo está viendo conmigo? Le está diciendo a la iglesia de Corintios, quiero que aprendan lo que es tener un corazón generoso. Quiero que aprendan lo que es vivir bajo el apoyo de una iglesia que entiende. Mire esto. Ay, Dios mío. Versículo 2. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones. Eso es lo primero. La iglesia de Filipenses era una iglesia que había sido probada con muchas aflicciones. Estaban lidiando con un montón de situaciones difíciles para que pueda entender en el lenguaje de nosotros hoy. Sin embargo, en medio de lidiar con todas esas situaciones, fueron fieles a Dios con su generosidad. Pastor, es que yo no puedo ser generoso porque estoy lidiando con muchas situaciones. Sin embargo, esta iglesia demuestra que aún atravesando situaciones difíciles y siendo probado, podemos mostrar generosidad. Ay, Dios mío, voy a seguir. Se pone mejor todavía, dice. Y además, ¿qué significa eso? Hay algo más que deben saber. Están siendo probados, pero encima de que están siendo probados, hay algo más. No es que son pobres, es que son muy pobres. Pero a la vez rebosan de abundante alegría. La palabra alegría en su contexto original es la palabra gozo. Estaban llenos de gozo. Estaban pasando tribulación, pero estaban llenos de gozo. No eran pobres, eran muy pobres, pero estaban llenos de gozo. Y estaban alegres de ser generosos, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la pobreza. Estaban contentos porque Dios les había llamado a ser generosos. Porque es que la generosidad no se trata de cuánto dinero tú tienes.
La generosidad se trata de cuánto te importan las personas y cuánto te importa lo que Dios está haciendo en tu vida. Tú no puedes dar lo que no tienes, pero puedes ser generoso con lo que sí tienes. La iglesia en Filipos era generosa con lo que tenía. Era poco, pero era generosa. ¿Cuántos aman la palabra? Denle un fuerte aplauso. La palabra de Dios es preciosa. Dice, rebosan de abundante alegría, tienen mucho gozo, la cual se desbordó, mire esto, la cual se desbordó en gran, eran muy pobres, pero mostraron gran generosidad. Yo no sé, a veces leemos la palabra y como que no pensamos en estas cosas tan importantes. Es algo, esta gente tenían fe, esta gente tenían amor, esta gente creían en la palabra, creían en el evangelio. Dice el versículo 3, puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Y ahora se pone mejor. Diga conmigo, ¿se va a poner mejor? Diga sí, dígalo, sí. Y ahora se pone mejor. Porque yo digo, esta iglesia, Dios mío, mire esto, dice. Nos suplicaron. Dios mío, yo creo que así, igualita a mi iglesia. Esta es mi iglesia, alabado sea el Señor. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Permiso. Como decimos nosotros acá en Estados Unidos, time out. Póngamelo otra vez, por favor, póngamelo otra vez, no me lo quite, póngamelo otra vez. Nos suplicaron una y otra vez. Significa, ¿puedo explicarle lo que significa? Sí, gracias por decir que sí tan rápido. Significa que el apóstol Pablo trató de hacerlos entender que ya ellos habían dado, que ya ellos habían apoyado, que él estaba en otra ciudad y ya ellos habían sido gran parte. Y esta gente no simplemente se conformó con una explicación. Esta gente les rogó una y otra vez. Entendemos eso, pero por favor, déjenos, permítanos, denos el privilegio. Y eran muy pobres. Y con gozo, cuando fui ahora, llegué a Perú y qué trabajo me costó llegar, una oposición tremenda. Y después se puso la cosa tremenda cuando me dijeron que Lucas estaba enfermo. Y yo dije, Dios mío, el diablo no quiere bajo ningún concepto que esto se haga, pero ya tenemos obra en Perú, para la gloria de Dios. Porque cuando Dios habla, la oposición se va a levantar. Cuando Dios habla, la oposición va a hacer lo que sea para frenar. Pero a mí Dios me dijo, te voy a enviar a Perú. Llegamos al aeropuerto de Tampa. Y cuando llegamos, yo llegué tempranito al aeropuerto de Tampa, tempranito. Yo tengo un hermanito aquí de la iglesia que siempre se ofrece para llevarme al aeropuerto. Yo le digo que ese es mi Uber personal. Y no me acepta a ti, pero me pone agüita fría y todo, aleluya. Y en esta ocasión le dije, no, lo que pasa es que tengo una reunión temprano y yo para llegar temprano al aeropuerto voy a dejar el carro en el aeropuerto, que yo nunca hago eso, porque yo, a mi carrito, que Dios lo bendiga, Señor, cuídalo. Pero yo quería llegar tempranito al aeropuerto. Y salí de la reunión en Tampa y mandé a Nelly para atrás en otro carro. Y yo me fui tempranito para el aeropuerto. Porque yo quería llegar tempranito al aeropuerto. El hermanito me hubiera podido llevar 4 veces al aeropuerto porque el avión se atrasó 3 horas casi. Y yo frustrado ahí, pero con una sonrisa de acá a acá. Porque cuando tú tienes gozo, aunque te frustres, el gozo que Dios te dio, el enemigo no te lo puede quitar. Y el avión llegó tarde y tenía que agarrar otro avión en Miami para Lima. Y llegó el avión tarde y cuando llegó tarde se paró como a 20 metros de la puerta y no avanzaba. Lleno de gente y no avanzaba. Y yo lo miraba por el cristal y yo, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo, me falta 1 hora y media y el avión no se movía. Me falta 1 hora y 10 minutos y el avión no se movía. Y yo, diablo mentiroso, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Bueno, finalmente llegó el avión. Amén. Me subo en el avión, salgo para Miami. El piloto dice, no, esto es un vuelo de 36 minutos. Digo, bueno, si es un vuelo de 36 minutos todavía. Y le digo al amigo que iba conmigo, tenemos que correr en Miami. Cuando nos bajemos de ese avión tenemos que volar. Nosotros, el avión va a llegar volando y nosotros vamos a salir volando para otro avión. Y me lanzo del avión. Y cuando me lanzo del avión, no, si ya se había ido el otro vuelo. Sí, mire, cuando yo estaba llegando a Miami, ya casi aterrizando en Miami, hay un edificio grande que dice, es Goya, y si es Goya tiene que ser bueno.
Y yo le dije a mi amigo, ese edificio Goya está al lado del aeropuerto, ya estamos llegando. Y cuando estaba ya casi en la tierra, el avión hizo. Yo dije, ¿nos iremos para Lima en el mismo avión? Y después de eso, 30 minutos, Goya. 20 minutos, Goya. El mismo edificio como 5 veces. 10 minutos, Goya. Se fue el avión y todavía estábamos en el aire. Salimos del avión con una sonrisa de aquí a aquí. La gente nos vería en ese momento y pensarían que estábamos celebrando algo. Porque ese es el asunto, el diablo quiere robarte el gozo, el diablo quiere quitarte la alegría, pero a mí Dios me dijo que iba a Lima, a mí Dios me dijo que iba en una asignación de esta iglesia bajo la dirección de mi pastor a abrir una obra en Lima, y yo sabía que Jehová había hablado. Entonces se pueden atrasar 10 aviones, pueden cerrar 3 aeropuertos, pero si Dios dijo tú vas a Lima, Dios me va a llevar a Lima. Yo salí, mira, con una sonrisa así, y cuando salí la señora me estaba esperando afuera y me dice, ¿cómo los puedo ayudar? Y digo, perdimos el avión, y ella se quedó como confundida así, porque ¿cómo perdieron el avión con esa alegría? Sí, perdimos el avión. ¿Y qué hacemos ahora? Mira, hay una puerta, una mesa de American Airlines. Vaya allí y hable con ellos. Allí fui y cuando llegué, una sonrisa aquí la señora. ¿Qué les pasa? No, se nos fue el avión. Dice, mire, casualmente hay otro avión hoy a las 11 de la noche para Lima. Y casualmente quedan 2 asientos en el avión que se va para Lima hoy. ¡Qué casualidad! Bueno, uno era adelante. Y ese se lo dieron a mi amigo. El otro era casi afuera del avión. El avión llegó a Lima y 5 minutos después llegué yo. Pero llegué. Teníamos que llegar a las 11 de la noche y llegamos a las 6 de la mañana del próximo día. Y a las 10 de la mañana comenzamos la primera reunión. Y yo le dije, Padre Celestial, tú estás conmigo, dame la fuerza. Quita todo cansancio. Y logramos hacer todo para la gloria y honra de Dios. En 1 día y medio, 2 días, logramos hacer todo lo que teníamos que hacer. Y hoy podemos decir, tenemos una familia preciosa en Lima predicando el Evangelio. Hay como 80, 100 personas ya allí predicando el Evangelio, cambiando la ciudad de Callao. Está en Callao, como a 30 minutos del centro de la ciudad. Encima de todo eso, lo que pasó con Lucas. Y yo en el hotel de rodillas, Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda oposición. Yo reprendo toda situación. Pero vamos a seguir tu palabra. Porque cuando nosotros hacemos las cosas, las hacemos para la gloria de Dios. Y hay que hacerlo con gozo. Si vas a ser generoso, hazlo con gozo. Me gusta el versículo 15 en la versión amplificada, traducida al español. Dice, ustedes mismos filipenses saben muy bien que son los primeros días, que en los primeros, días del ministerio del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia o asamblea entró en sociedad conmigo y abrió una cuenta de débito o crédito para dar y recibir, excepto ustedes. Le voy a leer la última parte. Para dar y recibir. Pasa que a veces queremos recibir, pero no queremos dar. Una parte curiosa es el versículo 16. Incluso cuando estuve en Tesalónica, mire esto, incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No estaba ni siquiera en la iglesia de ellos. ¡Ja! Él no estaba predicando en la iglesia de ellos. Él no estaba haciendo una cruzada evangelística en la iglesia de ellos. Él estaba predicando en otra iglesia y ellos se enteraron que él estaba predicando en otra iglesia y ellos le enviaron más de una vez ofrenda al apóstol Pablo. Dieron en el momento que se necesitaba, dieron con corazones llenos de gozo. Cuando estábamos allí en Perú, sé que estoy hablando mucho de Perú, pero imagínate, ustedes me mandan a Perú cuando yo vengo, ¿de qué voy a hablar? Cuando estábamos en Perú, empezó la alabanza. Después de la alabanza, el pastor toma el tiempo de ministerio. Después del tiempo de ministerio me pasan la palabra. Prediqué un corto mensaje como de 1 hora y 10 minutos. Y después de eso le entrego al pastor y yo empiezo a pensar y digo, yo creo que aquí nos recogen ofrendas. Esta gente no colectan esa ofrenda. Porque ya estamos, yo dije, bueno, a lo mejor como está empezando el ministerio, a lo mejor no han empezado todavía, y yo entiendo, es un ministerio nuevo, todavía
fuimos ahora a prácticamente darle inicio. Hace unos meses nada más que empezaron a reunirse, ya tienen como 80 personas, qué sé yo. El lugar donde se están reuniendo, habrán unas 30 personas, 40 personas, tienen que abrir la puerta y la gente se para afuera. Yo estaba predicando y el pastor estaba en la calle mirándome. Y cuando se acaba el mensaje y el pastor tiene la parte de él, dice: hermanos, ahora nos toca a nosotros. Y empieza a dar brinco ese hombre en el altar, feliz y con una alegría. Dice: ahora vamos a ofrendar. Ahora nosotros recibimos, nosotros escuchamos palabra. Ahora nos toca a nosotros darle a Dios de lo que Dios nos ha bendecido. Y dice: y lo vamos a hacer a la forma que lo hacemos en esta casa. Y yo digo: bueno, ¿y cómo lo hacen en esta casa? Dice: aquí lo hacemos danzando. Aquí lo hacemos gritando con voz de júbilo y alegría. Y el grupo alabanza empezó a ministrar y ellos empezaron a danzar y empezaron a pasar todos al frente dando brincos con un gozo y una alegría. Y cuando se acaba el culto le digo al pastor: pastor, ¿por qué hacen la ofrenda así? Y me dice: porque es un milagro. Que Dios haya provisto es un milagro. Y de lo que nos ha dado tenemos el honor y el privilegio de con gozo y alegría ofrendar. Es un gozo tremendo. Nosotros diezmamos y ofrendamos dando brinco en esta casa. Personas muy humildes, con muy pocos recursos, y querían darnos de todo. Ellos querían pagar la comida, ellos querían pagarnos a nosotros, ellos querían asegurarse de que estábamos bien. Ellos, y no tienen. Número 2, el propósito de dar. Versículos 15 y 16. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje de Macedonia. Nosotros damos para expandir el reino de Dios. Escúcheme, nosotros no estamos construyendo nuestro reino. Nosotros estamos construyendo el reino de Dios. ¿Puedo abrir mi corazón con mi familia? Sí, gracias. En él y yo no estamos construyendo nuestro imperio. Porque esto no es de nosotros. ¿De quién es esta iglesia? De Dios. ¿De quién es este reino? Nosotros no somos una monarquía, la monarquía de los Michel. ¿Qué somos? Siervos que estamos construyendo el reino de Dios. Que el día de mañana Dios nos llama a otro lugar y con tristeza, porque amamos este lugar, pero con gozo, si Dios nos mueve, nos vamos a otro lugar. No se me ponga nervioso nadie que no estoy yendo para ningún lado. No empiece a estar pensando, ¿para dónde se van? Es una ilustración. Porque nosotros no estamos construyendo algo aquí para nosotros. El nombre de nosotros no está en el título de propiedad. Nosotros no podemos vender esto. Porque no es de nosotros. Mire, usted ve esa pared que dice salida allí en inglés, exit. Usted ve esa pared tan de nosotros como suya. La pared es suya. Esta iglesia es de Dios, el reino de Dios es el que está construyendo aquí. Esta iglesia es suya, esta es tu casa. Nosotros no somos una fábrica de hamburguesas o un criadero de pollo, no sé. Que si vendemos más pollo, ganamos más dinero. No, nosotros somos el reino de Jehová de los ejércitos y estamos construyendo el reino de Jehová de los ejércitos. Y cuando nosotros ofrendamos en esta casa, estamos expandiendo el reino de Jehová de los ejércitos. Estamos construyendo el reino de Dios. ¡Wow! Nosotros damos para expandir ese reino, para satisfacer necesidades, para expandir el evangelio, para apoyar los esfuerzos misioneros. Mire lo que le voy a presentar en la pantalla, que ni siquiera nos cupo todo en un slide, pero tenemos 43 misioneros. Póngame el primer slide, por favor. 43 familias de misioneros alrededor de todo el mundo, predicando el evangelio, llevando la palabra a lugares como Haití, Jerusalén, ay Dios mío, África, Italia, Belice, Dios mío, naciones musulmanas. China, en todos lados. ¿Y cómo los apoyamos? Con nuestra generosidad. 70 misioneros alrededor del mundo.
Y nadie se emociona. Todo el mundo se queda mirando así como que fuera otra gente que lo está haciendo. Esto lo estás haciendo tú. Tú y yo estamos haciendo esto. Alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la parte de los misioneros. Pastor, ¿y dónde puedo ver esa información que yo nunca la veo? Escuche bien, ¿está listo? lifechurchnow.com. Se lo voy a decir en español. lifechurchnow.com. Y va donde está la cosita, donde están los ministerios. Y va donde dice ministerio y hay uno que dice misión. Y cuando abre misiones, ahí va a ver toda la información. Porque en esta iglesia hemos entendido que la gran comisión dice, id por todo el mundo. Y nosotros vamos a todo el mundo a predicar el evangelio. Nosotros alcanzamos nuestra casa, nuestra región y nuestro mundo porque Dios nos ha llamado. Pero recibiréis poder, Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder para ser mis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el llamado de Dios, es la misión de Jehová de los ejércitos. No es venir aquí a cantar 2 canciones y sentirnos bien o mal. Es venir aquí a llenarnos de Dios y decirle, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo yo puedo ser parte de lo que tú estás haciendo alrededor del mundo? Porque estás cambiando el mundo. Y ¿sabes qué? Jesucristo va a venir, porque Jesucristo viene cuando la última persona haya escuchado el evangelio. Y nosotros, tu iglesia, estamos haciendo nuestra parte. Nosotros vamos a predicar el evangelio porque queremos que Cristo venga. Yo quiero que Cristo venga. Y no me voy a sentar aquí, bueno, las demás iglesias, yo no sé si las demás iglesias lo hacen, pero esta tiene 70 misioneros alrededor del mundo que reciben apoyo todos los meses. Todos los meses. Encima de eso, hace un montón de años nuestro pastor sintió de parte de Dios que iba a hacer, que el Señor le iba a dar iglesias internacionales. Y se comenzó una obra hace muchos años de obras internacionales. Para la gloria de Dios, con humildad lo digo. En Lío hemos tenido el privilegio de ver el crecimiento de esto, de una iglesia, ya casi a 12 iglesias. Ahí están las 12. Estos son lugares, más de 2,000 personas alrededor del mundo. Dios mío, escúcheme, por favor. Más de 2,000 personas alrededor del mundo que están levantando sus manos y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores en un lugar que se llama Life Church, que es tu casa. Donde cada vez que se termina un culto se hace un llamado de salvación y personas se hacen. Más de 1,000 personas vinieron por primera vez en el 2024 a nuestras iglesias internacionales. De las más de 1,000 personas, 1,005 aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y 365 fueron bautizadas en agua. Esto es mucho más grande que nosotros. Tenemos 2 familias preciosas en Cuba, una en Ciego de Ávila y una en Camalote, en el centro del país. Tenemos una iglesia lindísima en San Salvador. La iglesia más hermosa que tenemos, la más bonita de todas, con los pastores más hermosos, más lindos y más inteligentes. La tenemos en Mezcales, México. Son los papás de Nelly, yo tengo que decir eso porque a lo mejor me están viendo. Entonces, imagínense, soy un hombre inteligente. Una cosa que a mí me parece curiosa, porque mire que yo escuché por años de años que era imposible predicar el evangelio en Europa, que la gente en Europa no se convierte, que la gente en Europa no conocen a Cristo, que no quieren saber de Jesucristo. Que fui allí y lo viví con mis propios ojos, que solamente el 2% de la población de las naciones europeas conocen a Jesucristo. Conocen quién es Jesucristo, no es que siguen a Jesucristo. Y para la gloria y honra de Dios, toda la gloria para el único que la merece. Tenemos 2 congregaciones preciosas en España. 2 congregaciones. Una de esas cosas que solamente Dios entiende. Nosotros estamos mandando gente de Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe a Europa, a conquistar Europa. Ahora nos tocó a nosotros conquistar Europa para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los pastores de Madrid son guatemaltecos. Los pastores de Barcelona son cubanos, de Camagüey. Y los pastores de Portugal son salvadoreños. Ahí están esas iglesias, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos una iglesia maravillosa en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Una iglesia lindísima en las Filipinas. Pastor Rafael de Jesús está haciendo un trabajo maravilloso allá. Una en Portugal, que le acabo de mencionar, que la pastorean pastores del Salvador. Y vienen 3 más. Y cuando yo digo vienen 3 más, esto no es que estamos orando a ver si Dios. No, esto es que ya está la gente allí predicando el evangelio, ya se están reuniendo.
Mire, en Galicia, que sería la tercera iglesia en España, Osmin y Yérica con sus niños ya están viviendo en Galicia, ya tienen documentación española, ya están abriendo la iglesia, ya tienen página de Facebook. Búsquelo, Life Church Galicia, y lo va a ver ahí. Y ya están buscando un local y todo. Esa vamos a abrirla pronto en el nombre de Jesús. Tenemos una relación linda que se está empezando con una iglesia en Cojímar, en La Habana, que será la tercera familia que vamos a tener en Cuba. Y yo acabo de regresar ahora de Perú, que ya les he hablado bastante de ella. Así que al final de este año 2025 vamos a tener 13 iglesias, 12 iglesias internacionales. Con las 3 de aquí son 15 iglesias que tiene Life Church, donde se reúnen todos los meses, todos los domingos, miles de personas a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros damos para apoyar a la iglesia en su misión y mandato de alcanzar la región. Damos para glorificar a Dios. Nos estamos atreviendo a creer que lo imposible puede ser posible. ¿Por qué? Porque no lo hacemos para nosotros. Mire qué curioso. El apóstol Pablo reconoce a esta gente muy pobre por su gran generosidad. Y en medio de eso les deja saber claramente en el versículo 20 que no es para su gloria, sino para la gloria de Dios. O sea que cuando yo doy, yo no estoy dando para mi gloria. Es más, yo no lo anuncio, no lo pongo en las redes sociales, no le digo a la gente, le di. No, yo es que yo doy ¿para qué? Para la gloria de Dios. Mire el versículo 20, toda la gloria sea a Dios, toda la gloria sea a Dios nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Número 3, el beneficio de dar. Versículo 15. Hay una palabra muy linda en el versículo 15, si lo puede ver conmigo, y no voy a leerlo todo porque tengo que ir avanzando, porque el tiempo se me va acabando. Es la palabra participó. Dice, ninguna iglesia participó conmigo. ¿Sabe lo que significa esa palabra participar? En su contexto original del griego era dar y recibir. Participar significaba que nosotros damos porque sabemos que al final lo damos para la gloria de Dios y Dios va a hacer su parte. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no les digo esto porque quiero que me manden más, yo les digo esto para que reciban la recompensa, porque cuando ustedes participan para la gloria de Dios en lo que es dar para la expansión del reino, ustedes dan pero también reciben. Ese es el beneficio, el resultado, el fruto. En esencia, cuando damos, estamos haciendo una inversión en nuestra cuenta bancaria celestial. Las cuentas bancarias de esta tierra se van a quedar, ¿sabe dónde? Yo no dije que está mal tener cuenta bancaria aquí. No va a salir ninguno de aquí ahora a cerrar cuenta bancaria. O no, ¿viste? El pastor dijo que no había que ahorrar. Yo no estoy diciendo eso. Yo te estoy preguntando, ¿dónde son los verdaderos tesoros? Mira el impacto que puede tener la generosidad. Que hay una historia poderosísima de un soldado romano que se llamaba Cornelio. En una época en la que el evangelio solamente se hablaba entre el pueblo judío. Solamente los judíos hablaban. Los judíos no se mezclaban con los gentiles. Los que no eran judíos no eran bienvenidos a reuniones, no podemos conversar. Es más, después de este encuentro que tuvo Cornelio con el ángel, después que Pedro recibe la palabra de Dios, Pedro viene donde está Cornelio y lo primero que le dice es, yo ni siquiera debo estar hablando contigo porque tú eres gentil y yo soy judío. Mire eso, qué manera de presentarse, ¿verdad? Dios mío. Sin embargo, llega el momento en el que Dios dice, el evangelio llegó el momento de expandirlo. Y ahora no va a ser solamente para un pueblo, sino para todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen gracias Señor por eso? Porque ahí entramos nosotros, ahí fuimos injertados nosotros. Amén. Y Pedro tiene un sueño. Y cuando Pedro tiene el sueño, él estaba en Jaffa, él tiene un sueño, yo no sé si lo estoy diciendo bien porque se me está olvidando el español, en inglés Jaffa, vamos a ver cómo se dice ahora cuando vaya a la Biblia. Pero Pedro tiene un sueño y él ve una sábana que baja, y la sábana que va bajando trae unos animales impuros que según la ley del Antiguo Testamento no se debían comer. Y el Señor le dice que se los coma, y Pedro dice, pero ¿cómo voy a comerme eso? Que eso es impuro. Y el Señor le dice, Pedro, no llames impuro lo que yo he santificado. Lo que Dios le estaba diciendo a Pedro en ese momento es, llegó el momento de que el evangelio se expanda, no solamente a lo que ustedes creen que es puro, porque yo he santificado. Lo que ustedes creen que es impuro, yo lo he santificado. Llegó el momento de predicar el evangelio a otras personas. En medio de esta experiencia de Pedro, se le aparece un ángel a un soldado romano. Usted ha escuchado hablar de los soldados romanos, ¿verdad?
una persona que no era del pueblo judío, una persona que no seguía las tradiciones judías, pero tenía algo diferente a todos los demás romanos. Este hombre había escuchado de Dios. Y la Biblia dice que hay dos cosas que el ángel, aleluya, reconoce de Cornelio. Y es que era un hombre que era temeroso de Dios. En otras palabras, había escuchado desde su condición de gentil, había escuchado de Dios y era un hombre temeroso de Dios y era generoso. Dios escoge a una persona para llevar a Pedro a un encuentro con un romano que le dio comienzo a la predicación de los gentiles, que nos bendice hasta el día de hoy a todos nosotros. Y este hombre llamado Cornelio tenía dos cosas. Una, amaba a Dios y era generoso. Hechos 10, capítulo del 1 al 4. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, que era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, escuche, era un hombre devoto y temeroso de Dios, igual que todos en su casa. Este hombre enseñó a la gente en su casa a ser devotos y temerosos de Dios. Dice, lo voy a leer otra vez. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, al igual que todos en su casa. Mire ahora, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Ay, Dios mío. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio un ángel de Dios. Se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel le contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una Después le dice, envía a 3 de tus hombres, se va a encontrar con uno que se llama Simón, al que le llaman Pedro, y vas a tener una reunión con él. Porque llegó el momento de que el evangelio se esparza a toda la tierra. Y se empezó a esparcir a través del corazón de un hombre que tenía dos cosas. Era temeroso de Dios y era generoso. Le daba a los pobres. Número 4, la promesa de dar. Dice, y este mismo Dios quien cuidará, versículo 19. Este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesitan. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Si nosotros entendemos las promesas bíblicas, vamos a entender que dar produce resultados. Proverbios 19, 17 dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor. Wow. Y Él te lo pagará. Y número 5, y este es mi último punto de hoy. ¿Qué pasó? Me voy una semana y se les olvida. A que a Nelly sí le hicieron. El poder de estar asociado en unidad. Yo voy a usar las palabras del apóstol Pablo para decirte con mi corazón. Yo no te estoy enseñando esto porque quiero tus regalos. Porque al final de la jornada lo hago porque quiero que Dios te bendiga, que Dios te prospere y que seas parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia y a través de esta iglesia. Mi esposa Nelly y yo tenemos el honor de ser parte de eso. Tenemos una oportunidad única al finalizar esta hermosa campaña, que a propósito la campaña Alcanzando la Región no se termina el mes de enero. Todo el año nosotros tenemos la oportunidad de dar a nuestra casa, a nuestro mundo, a nuestra comunidad. Dios está haciendo cosas tremendas. En nuestro banco de comida ya son casi o más de 300 familias todas las semanas que reciben alimentos. Todos los jueves abre el banco de alimentos. Y allá en Wesley Chapel creo que son como unas 400 familias o más. Esta semana estuve
haciendo un funeral. Uno de los campeones de nosotros se graduó y fue a la presencia del Rey de Reyes, un gran profeta de Dios, de los que fundaron este ministerio hace un montón de años. Y cuando terminamos el funeral, salí al parqueo y había un hombre parado afuera y me miró y me dijo, después de habernos escuchado ministrar allí a la familia, me mira y me dice: pastor, ¿usted es el pastor de la iglesia de San County Line? Y yo le digo, sí. Me dice, ¿la que está construyendo un edificio nuevo? Y yo le digo, sí, esa misma, allí estamos sirviendo al pueblo. Me dice, pastor, yo he recibido varios infartos. Mi corazón ha estado bastante afectado y funciona muy poco. He sido deshabilitado y realmente somos personas con mucha necesidad. Y quiero darle las gracias, porque gracias a su iglesia nosotros en mi familia comemos. Gracias a su iglesia nosotros comemos. Me dio un abrazo. Aquí no estamos jugando. Aquí no estamos buscando cómo hacer cositas para que la gente se sienta bien y no se nos vaya a otra iglesia. Porque nosotros no estamos aquí para entretener a nadie. Nosotros venimos aquí a adorar. Nosotros vinimos aquí a exaltar. Nosotros vinimos aquí a crecer espiritualmente. Y nosotros vinimos aquí a ser parte del dar y recibir. Vinimos a participar. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que Jesucristo venga por nosotros. Porque, hermanos míos, escúcheme bien, sea que a usted le guste o no, Jesucristo viene por su iglesia. Y Jesucristo no viene por una iglesia más débil que la que Él dejó. Jesucristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Una iglesia que está pagando el precio. Una iglesia que tiene su lámpara llena de aceite. Una iglesia que ha entendido que la predicación del evangelio es una prioridad. Una iglesia que ha entendido que Jesucristo dijo: cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve frío me cubriste, cuando tuve preso me fuiste a visitar, cuando estuve en el hospital fuiste a orar por mí. Y cuando hicimos eso por ti, cada vez que hiciste una de esas cosas por uno de estos pequeños, la hiciste por mí. Ese es el tipo de iglesia por el que Jesucristo viene. Y yo quiero ser pastor de una iglesia como esa, que entiende que la gloria y la honra es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nosotros, si tenemos que suplicar, vamos a suplicar que se nos permita ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra casa, en nuestra comunidad y en nuestro mundo.